Cuando Andrés Manuel López Obrador empezó su carrera presidencial, su campaña tuvo como punto de partida uno de los municipios más pobres de México, Metlatónoc, Guerrero. López Obrador quería visibilizar la pobreza de ese lugar, primero los pobres. Ahí prometió que las cosas mejorarían cuando llegara a la presidencia. Falta un año para que termine su gobierno y en Metlatónoc la pobreza sigue. Y de hecho, la pobreza está peor que cuando inició el sexenio. Este es un reportaje de Ana Lucía Hernández y Amado Azueta. Esto es Metlatónoc, Guerrero, en 2023. Aquí inició el discurso de Primero los Pobres, de Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial en los comicios de 2006. Aquí, sus habitantes llevan 17 años esperando que esas promesas electorales cambien su realidad. Y llevan 5 años esperando que López Obrador, hoy transformado en gobierno, los saque del olvido y de ser los más pobres entre los pobres. Porque aquí, en este municipio emblemático para el mandatario, las promesas se han quedado en eso. 7 de cada 10 personas viven en pobreza extrema y sin servicios de salud. Este es el centro de salud del poblado Llano de la Rana. Aquí solía atender una enfermera un día sí y otro no, pero desde hace 3 años está cerrado. La última vez que dio servicio fue en 2020, justo cuando comenzó la pandemia de COVID-19. En la casa de adobe diseñada para ser una unidad de medicina familiar, los pocos medicamentos que hay ya caducaron. Aún así, los pobladores los conservan bajo llave. La medicina caducó octubre de 2021. Sí, mira, son Morralda, enfermera, que estuvo. ¿Qué pasó con la enfermera? Se fue con la coronavirus. Nada. ¿Y doctor, entonces aquí no hay? No. Habitantes denuncian que los aparatos que se instalaron solo funcionaron un par de semanas y que en vez de baños, los pacientes solo tuvieron acceso a 2 letrinas. Que sepa el presidente en la República, así está en localidad Llano de la Rana, está bien triste estar aquí, a ver si va a recordar al señor presidente de República para que manda un recurso. Llano de la Rana se encuentra en el municipio de Metlatónoc, en la montaña de Guerrero, un lugar que el presidente Andrés Manuel López Obrador considera emblemático. Al menos así lo manifestó hace un par de años, durante una reunión a la que también asistió la gobernadora Evelyn Salgado. Es para nosotros un municipio especial. Aquí comencé la campaña del 2006 y ahora regreso, porque tenemos un compromiso, una deuda. Deuda que en 5 años de gobierno no ha podido saldar. De acuerdo con cifras recientes del Coneval, Metlatónoc es el segundo municipio de Guerrero con el mayor porcentaje de población en pobreza extrema. De 19.500 habitantes, cerca de 70% vive en esta condición. Es decir, que 7 de cada 10 personas no pueden satisfacer necesidades básicas, entre ellas el acceso a la salud, y que además se ubican muy por debajo de la línea mínima de bienestar. Seferino vive en Llano de la Rana. Tiene 35 años y es invidente de nacimiento. Nunca aprendió a hablar español, no tuvo acceso a educación especial con el sistema Braille, tampoco recibe atención médica, ni es beneficiario de algún programa social. Sus hermanos tienen parálisis cerebral y ningún médico los atiende. En el 5º informe de gobierno, el presidente López Obrador presumió lo que considera avances en salud. En el documento se afirma que al cierre de junio de 2023, el abasto de medicamentos en hospitales y clínicas públicas se mantuvo igual o mayor a 95% en 11 entidades que cuentan con el sistema de abasto institucional para monitorear el surtido de recetas. En la lista está Guerrero, pero con una nota al pie, que aclara que no es todo el estado, sino un solo hospital con 97% de abasto de medicamentos. 1. A pesar de las promesas de un sistema de salud como Dinamarca, de Primero los Pobres y de llevar la sede de la Secretaría de Salud Federal a Guerrero para atender a los más necesitados, los otros datos muestran
cómo poblaciones como Llano de la Rana siguen en el olvido. No puede ser que aquí sea la sede de la Secretaría de Salud y que no haya médicos, que no haya especialistas, que no haya medicinas. Sería el colmo. Su vida como político, este ha sido su principal lema, el sello personal de Andrés Manuel López Obrador. Por el bien de todos, primero los pobres. Primero los pobres. Esa es nuestra doctrina. Por el bien de todos, primero los pobres. Le vamos a dar preferencia a los vulnerables y a los desposeídos. Por el bien de todos, primero los pobres. Primero los pobres. Primero los pobres. Por el bien de todos, lo subrayo. Primero los pobres. Y no nos engañó. Así ha sido. Primero los pobres se mueren de COVID. Si hay desabasto de medicinas, primero son afectados los pobres. Quitamos el seguro médico, primero a los pobres. Primero los pobres sin guarderías, primero los pobres sin comedores comunitarios. ¿Quiénes fueron los primeros en quedarse sin empleo por la pandemia? Los pobres. Y si tenemos que inundar Tabasco, primero inundamos a los pobres. Cuando inició el sexenio, había 52 millones de pobres según el Coneval, el organismo que mide la pobreza en nuestro país. El mismo Coneval alertó que por la pandemia 70 millones de mexicanos no iban a tener dinero ni para comer. Eso ya es gravísimo. Lo que no sabíamos era que la pandemia también iba a matar más a los más pobres. No se ha quedado una sola persona sin atención. No. ¿Qué le digo? ¿Y sabe qué revelan las estadísticas? Que mientras menos dinero se tiene, el riesgo de morir por COVID es más alto. Sobre todo si se vive en zonas rurales o en comunidades indígenas, donde lo usual es que no haya servicios de salud y donde resulta que sí hay servicios de salud, el riesgo de morir en un hospital público es 4 veces mayor que en un hospital privado. ¿Qué dicen las actas de defunción? Que los muertos por COVID son en su mayoría albañiles, obreros, vigilantes, vendedores ambulantes, choferes del transporte público, amas de casa, jubilados. O sea, personas con ingresos bajos para quienes era prácticamente imposible pagar un hospital particular. Y menos si se quedaron sin trabajo durante el confinamiento. Casi todos los países del mundo otorgaron apoyos económicos directos a su población, cheques, metieron dinero a las empresas para evitar quiebras, para evitar despidos. Es un timbre de orgullo poder representar más, darles preferencia, si se puede decir así, a los pobres, a los necesitados. No es cierto.